Minutos de la mañana recibimos aquí en la cabina de RPP al internacionalista Francisco Belaúnde. Vamos a conversar con él nuevamente de un anuncio hecho por el presidente Donald Trump, que asegura que Israel le entregará Gaza al terminar la guerra con Hamás. ¿Cuál es la propuesta que ha generado una tremenda polémica? Que él dice que Gaza debería pasar a ser ocupado, entiendo, por los Estados Unidos, es decir, que la gente de Palestina salga de ahí y crear más bien, porque lo escuchaba durante esta conferencia conjunta con el primer ministro de Israel y decían, pero ¿por qué no invertimos en un lugar hermoso para que la gente vaya y viva ahí? Yo no creo que nadie quiera quedarse a vivir en Gaza porque todo eso está destruido, a modo de justificación, pero evidentemente hay una población palestina que le dicen, oye, no me importa que esto esté destruido, pero es mi sitio. Claro. Entonces, ¿cómo analizar esta propuesta, este anuncio hecho además en conjunto con el primer ministro de Israel? Bueno, es un anuncio absolutamente irrealista y además es un crimen de guerra, porque solamente constituye limpieza étnica. Y yo quiero recordar acá, ¿no?, un hecho histórico. Inicialmente los nazis, su propuesta era enviar a los judíos a Madagascar. O sea, también hacer una especie de enviarlos a otro lugar, que vivieran en otro lugar. Ya después vino el Holocausto, pero inicialmente era una cosa de ese corte, llevar a los judíos lejos. Entonces, eso me parece terrible. Y además también es, o sea, básicamente está pensando como Gaza no para los palestinos, sino para los millonarios norteamericanos que vayan a veranear ahí. O sea, me parece absolutamente... Pero dice, Israel nos entregará Gaza al terminar la guerra con Hamás. No, eso es atroz. Es atroz y obviamente ha sido rechazado por los países árabes, ¿no?, que supuestamente serían los que van a recibir a los palestinos, ¿no? Es un poco como si fueran ganado, ¿no? Al final es un poco considerar a los palestinos subhumanos, ¿no? Es un poco como si estuvieran Donald Trump y Netanyahu como vaqueros arriando ganado, ¿no? Mujeres, niños, palestinos. No importa, son gente que puede vivir en cualquier lugar y ya no es nuestro problema, ¿no? Y lo preocupante también es que podría relanzarse la guerra en Gaza y por lo tanto terminar de destruir Gaza y por lo tanto justificar aún más esa propuesta absolutamente, y por supuesto con las víctimas que eso implica, porque cada ataque para matar a un miembro de Hamas, pues se matan 10 o 15 palestinos, mujeres, niños, en fin, ¿no? Entonces es atroz realmente. Ahora, ¿no? y mientras tanto, ¿qué cosa está pasando con la tregua que se había pactado con la colaboración de Donald Trump, presidente electo? Porque hay que recordar que él mandó a un enviado que en su nombre negoció o presionó al primer ministro israelí Netanyahu para que acepte el cese el fuego. Sí. Y eso ha permitido el intercambio de algunos rehenes. No hemos resuelto todavía el problema más urgente, que es el de los rehenes y el del fin de las hostilidades militares. Israel dice que no ha terminado con los militantes de Hamás y Donald Trump ahora interfiere en ese proceso que estaba en curso, incluso con su apoyo, postulando esta propuesta de despoblar Gaza, sacar a 2 millones de personas ahí y trasladarlos a otros países árabes, ninguno de los cuales naturalmente quiere en principio, claro, sobre todo los vecinos Jordania y Egipto, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esta propuesta? Porque lo que ha dicho Trump es que Israel le va a entregar el territorio de Gaza a los Estados Unidos. No, ni siquiera es hablar con la autoridad constituida. Hay un presidente palestino. Así es. Si bien está lejos de Gaza, está en Ramallah, tiene reconocimiento norteamericano. No se refieren a él, a Mahmoud Abbas, se refieren a que Israel habrá terminado seguramente de destruir lo que queda en pie en Gaza para pasárselo a los Estados Unidos. Recordemos que tiene una franja costera de 30 kilómetros y que él ha hablado de Riviera, que es la manera como los norteamericanos se refieren a la costa azul francesa. Parece de una frivolidad bastante extrema comparar ese territorio tan sufrido con una zona de superlujo que queda en el sur de Francia, ¿no? No, es que todo eso viola el derecho internacional, pero ya se ha visto que a Donald Trump el derecho internacional no le interesa, ¿no? Y obviamente eso puede tener repercusiones en las negociaciones actuales. Se supone que ya deberían estar pasando a negociando la segunda fase, que ya implica el retiro, ahora sí, definitivo de las tropas israelíes, porque
en función de la primera fase, lo que implicaba era que las tropas israelíes se retiraban a los límites, ¿no? Dentro de Gaza, pero dentro casi de la frontera, ¿no? La segunda fase implicaría eso. Y también comenzar también la fase de reconstrucción. Egipto está muy interesado, empresas egipcias, de comenzar la fase de reconstrucción también en Gaza, ¿no? Y otras, me imagino, de otros países árabes. Entonces, eso pone en riesgo esto. Se supone que el sábado va a haber liberación de otros rehenes. He visto en la prensa israelí, en particular el diario Haaretz, que es muy crítico de la actuación del gobierno de Netanyahu, de todo este tema, preocupados, ¿no? Preocupados. Dicen que eso podría poner en riesgo incluso, ¿no? La entrega de más rehenes. Porque claro, si se para ¿cómo se llama? La negociación por este proyecto absurdo, pues también las negociaciones sobre el cese del fuego quedan en cuestión, ¿no? Vamos a hacer una pausa, después de la cual contaremos con usted para que nos explique qué consecuencias va a tener esto sobre las grandes negociaciones que estaban en marcha, las llamadas los acuerdos de Abraham, en donde participan Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico para reconocer al Estado de Israel, con algunas contrapartidas entre las cuales es resolver el problema palestino, que desde el punto de vista de los árabes no tiene otra solución sino ese reconocimiento de un Estado autónomo y soberano. ¿Qué repercusiones va a tener esto sobre el proceso de negociación global en el Medio Oriente y sobre los palestinos que viven en Cisjordania, que son objeto también en los últimos tiempos, como sabemos, de maltratos y de crímenes? Nos contestará Francisco Belaúnde después de la pausa. Súbito desarrollo. Retomamos nuestro tema de política internacional con el internacionalista Francisco Belaúnde. Recordemos que el Perú votó en 1848 por intermedio del canciller de la época, Enrique García Sayán, a favor de la creación del Estado de Israel. Eso dio lugar a una guerra que Israel ganó contra sus vecinos árabes. Este problema generó otras guerras, como la del 67, que motivó que Israel ocupara territorios palestinos que habían sido decididos como propios de un Estado palestino que debía crearse junto a Israel, y el Perú votó esa resolución 242 en 1967, que sigue teniendo vigencia ahora. Palestina está dividida en dos territorios diferentes. Gaza, que queda al sur de Israel en la frontera con Egipto, que es una pequeña franja paralela a la costa mediterránea. Y separado de ella, Cisjordania, o lo que los americanos llaman el banco izquierdo, la ribera izquierda del río Jordán, donde hay ciudades palestinas importantes al interior de lo que Israel considera su territorio, pero reconoce la autonomía de esas ciudades. Una de ellas, Ramallah, es la capital provisional de Israel porque tiene vocación a tener como capital Jerusalén, igual que Israel, y la Iglesia propone incluso que sea una ciudad internacional como cuna de las tres religiones monoteístas. ¿Qué implicaciones va a tener esta propuesta de Trump si se sigue manteniendo, lo cual es dudoso, pero en fin, nunca sabe uno con Trump, sobre la negociación global para resolver el problema palestino, que va más allá de Gaza, que tiene que ver con los millones de palestinos que viven en Cisjordania y, como sabemos, en situaciones a veces disputadas y violentas por parte de colonos que quieren quitarle los terrenos que corresponden a la soberanía palestina en Cisjordania. ¿Cómo ve usted la evolución del tema general en el Medio Oriente? Habida cuenta que había en curso un proceso de negociación en el que participaban estados importantes que estaban dispuestos a reconocer el Estado de Israel, el más importante de los cuales es sin duda Arabia Saudita. Sí, bueno, eso obviamente complica las cosas. Es verdad que han habido muchas oportunidades de crear un Estado palestino, y es verdad también que Yasser Arafat rechazó una propuesta, una negociación que hubo en la época de Clinton, ¿no? Y con Ehud Barak en ese momento, y otros, ¿no? Efectivamente han habido varias posibilidades, y hay que decirlo, ¿no? En ese momento Arafat en particular rechazó esas propuestas. Pero de todas maneras, igual no se puede renunciar a que haya un Estado palestino, porque finalmente, si no hay un Estado palestino, pues no va a haber nunca paz, ¿no? Entonces, y el tema de Arabia Saudita es importante, ¿no? Es verdad que antes del ataque del 7 de octubre, todo indicaba que a Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero en Arabia Saudita, que es el gobernante de facto, porque su padre, el rey, ya está muy mayor, a este señor todo indicaba que no le interesaba mucho el tema de los palestinos, y él estaba dispuesto a firmar también los famosos acuerdos de Abraham para reconocer a Israel, ¿no? Pero claro, una vez que sucede el 7 de octubre,
ese terrible atentado efectivamente terrorista. Pero y después, tras la reacción israelí, pues la calle, o sea, la gente en las calles, los palestinos, o los árabes, perdón, la población árabe de Arabia Saudita y de los demás países, obviamente estaban absolutamente en contra de algo así. O sea, ahí quedó esa posibilidad de reconocer a Israel totalmente, quedó por los suelos. Y ahora, claro, al señor bin Salman no le queda más que efectivamente decir no, tiene que haber un Estado palestino. Pero yo lo que sospecho, y por los antecedentes, no es que le interese mucho, pero se ve obligado por su propia población. Es verdad que en Arabia Saudita hay un régimen que es una monarquía absoluta, pero igual tienen que tener en cuenta lo que dice lo que dice la calle, como se dice, los manifestantes. Claro, ¿no? pero en esa solución final que decía, o en ese proceso que debería arribar al reconocimiento de un Estado palestino, ¿cómo afecta lo que está haciendo Trump en este momento? Es que lo echa por tierra, porque lo que hace básicamente, porque el Gaza es parte de lo que debería ser un territorio palestino. Es prácticamente parte de la comunidad seguimos palestina. pateando la solución final, No, digamos, no la patea, simplemente básicamente la nula, porque además el propio Trump todavía no está muy claro sobre la propuesta de Netanyahu de anexar gran parte de Cisjordania. En el fondo, Netanyahu no quiere un Estado palestino y sus aliados menos, ¿no? Y Trump en un inicio decía que sí en su primer mandato, pero ahora está como muy poco claro. Dice que no ha tomado, ¿no? Dice que todavía está pensando el tema, ¿no? Entonces, pero todo eso lo que hace es básicamente, y hay otro tema, hablando de los colonos, ¿no? Donald Trump ha levantado las sanciones contra los colonos que atacan a los palestinos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? O sea, básicamente está avalando de alguna manera los ataques de los colonos a los palestinos. Entonces, es una persona que además, por supuesto, está rodeado de mucha gente, ¿no? que cree, como la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la nueva, que dijo que sí, que pensaba que Dios le había dado esos territorios a los judíos y por lo tanto tenían todo el derecho de ocupar totalmente Cisjordania y convertirlo, pues, anexarlo. O sea, es una cosa lo curioso es que Gaza nunca ha sido reclamado por Israel. No forma parte de la visión religiosa ortodoxa de Israel y de hecho ha sido poblada por gente no judía desde la antigüedad. Hay Alejandro Magno que ha visitado eso, no era parte de lo que era el reino de Judea de la época, de manera que nunca había una reclamación oficial de Israel. Tanto es así que cuando fue ocupada por razones militares, fue liberada por un primer ministro tan duro como Ariel Sharon. Él retiró el ejército. Sin embargo, sí permitieron la colonización, como también hubo colonización judía en el Sinaí. Colonización sí, pero fue desarmada y desmantelada. Claro, así es. El año 2005 por Sharon, que efectivamente que no era una paloma, era un halcón, y sin embargo, pues dijo, no, nos vamos de acá, porque era muy problemático, en fin, ¿no? Sí, eso puede, el tema de Gaza forma parte de un futuro Estado palestino, ¿no? En un momento dado formaba parte de Egipto, efectivamente, pero como que no les interesaba mucho Gaza tampoco a ellos, ¿no? El Perú ha tenido siempre una postura desde el año 48. Sí, claro. Votamos a favor de la creación de Israel y el canciller de la época jugó un rol importante en estas negociaciones. Recordemos que Estados Unidos era dubitativo ante la creación del Estado de Israel y fue el presidente Truman que contra el aparato de relaciones exteriores impone esa decisión, habiendo generales que decían crear un Estado judío en el Medio Oriente y 100 años de guerra. Habían sectores en los Estados Unidos. Perú no. Perú siempre estuvo a favor de la creación del Estado de Israel, pero al mismo tiempo palestino. Nuestra línea sigue siendo la misma, respaldar es más, ha salido un comunicado, la resolución 242 ha salido un comunicado de la Cancillería donde también menciona al final que está en contra de desplazamientos forzados, ¿no? Hace también mención indirecta, ¿no? a la propuesta esta de Donald Trump. O sea, felizmente el Perú sigue manteniendo esa postura a favor de los dos estados y por supuesto en respeto al derecho internacional y por lo tanto contra todo tipo de desplazamiento forzado de las personas. ¿Hay algún precedente? Conocemos lo que Stalin hizo con poblaciones soviéticas que manda a Siberia, al interior de su estado. Pero ¿hay algún caso en donde una nacionalidad o un sector importante, 2 millones de una nacionalidad haya sido obligada a dejar su territorio ancestral? ¿Existe eso? No, nunca ha pasado. Tal vez lo más cercano
cercanos eran los mitimaes. Bueno, para esto de reasentarlos en comunidades Pero mucho eran más seguras otras épocas, y bonitas, con eran casas otras épocas. nuevas y modernas. Es decir, vamos a darle es una frivolidad, porque además es reconstruir, pero no para los palestinos. No, claro. Es para los millonarios de Estados Unidos y de otros países. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. El tema va a dar para largo y seguramente nos veremos nuevamente. Okay. Gracias. Son las 9:00.